Pues bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Si escuchaste el anterior, tenía mis dudas sobre si a la semana siguiente, que coincidía con el puente de la Constitución de diciembre, iba a publicar un nuevo episodio. Lo cierto es que si me sigues estrechamente habrás visto que no, que al final no publiqué ese episodio en el puente de diciembre, con lo cual, bueno, pues me he saltado, digamos, una semana, pero aquí estamos otra vez. Y en este episodio te quiero hablar de eficiencia, pero de una perspectiva, aunque voy a tocar levemente los aspectos económicos o empresariales, pero fundamentalmente desde un punto de vista ético, que a lo mejor te sorprende ligar ética a eficiencia. Y en cierto modo voy a mezclar dos cosas, o dos fuentes, o dos orígenes. Por un lado, una argumentación que yo llevo años, no muchos, pero llevo algunos años haciendo públicamente en cosas que escribo o en charlas y que luego te explicaré en unos minutillos. Y por otra parte, una especie, vamos a decir, de desafío, entre comillas, que me lanzó pues una persona, y creo que puedes considerarlo un amigo al respecto de este tema, pero un amigo que además de ser buena persona está muy al tanto de todo lo que ocurre en materia de tecnología, o sea que digamos que tiene autoridad para cuestionar las cosas. Antes de ir un poco a los razonamientos, a lo que es mi razonamiento original, el desafío que me lanzaron y mis conclusiones, por lo menos provisionales, pues por fijar un poco los conceptos, aunque más o menos todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de eficiencia, pues lo voy a, no sé, a definir o a explicar de una forma muy sencilla. En cierto modo, la eficiencia es una especie de cociente, de división entre lo que produces, los resultados, eso ¿cómo se llama? En el dividendo, en la parte de arriba de la ecuación, y los recursos, lo que de alguna forma te cuesta a nivel de esfuerzo, coste económico o lo que sea. ¿Bien? Entonces, bueno, pues aumentar la eficiencia básicamente es o con los mismos recursos produces más, o produces lo mismo con menos recursos, o algún punto intermedio en que, por una parte, creces un poco tu producción y, por otra parte, decrece los recursos que necesitas para esa producción. Si lo pensamos un poco en el ámbito empresarial, vamos a decir, ¿vale? Aunque por antes se pueda extender más allá del empresarial, pero lo voy a dejar en el empresarial. ¿Cómo se consigue la eficiencia? Hombre, hay muchas formas de conseguirlo, pero típicamente hay una forma que tiende a pensar en procesos o en procedimientos, de alguna forma en cómo organizas las tareas de forma que no hagas esfuerzos de más, que sea todo lo más rápido y con el menor consumo de recursos posibles. También, y aunque a veces quizás yo creo que se plantea poco, el propio conocimiento, el conocimiento de las personas puede ser un factor de eficiencia porque son más rápidos al hacer una tarea, porque ya la han hecho muchas veces, se la conocen, o porque son más capaces de razonar y encontrar mejores formas de hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son formas de eficiencia. Pero lo cierto es que la eficiencia en el mundo empresarial, donde más ha estado ligada, donde más pensamos, tiene que ver un poco, y muy cerca de los procesos, con el tema de estandarización, un poco lo que son las líneas de producción, y sobre todo, y luego volveré a ello, y digo sobre todo específicamente en los últimos años o décadas, ligados al tema de la automatización, ¿vale? Lo cierto es que en eficiencia se lleva trabajando desde hace décadas. Típicamente la cadena de producción de Taylor y todas estas cosas estaba buscando precisamente esa eficiencia. Y aunque desde un punto de vista empresarial, en general, se lleva, casi le podría decir, desde el último siglo, se ha venido buscando esa eficiencia, es cierto que ha habido algunas tendencias, algunas reacciones que tienden a cuestionarla un poco. Por ejemplo, en el mundo de los procesos, en algún momento ha habido tendencias o planteamientos como la reingeniería de procesos, que alguna vez se ha cuestionado. ¿Por qué se ha cuestionado? No tanto, aunque a veces también, porque no se conseguía esa eficiencia, sino porque a veces esa eficiencia, pensada un poco como gran cadena de producción, lo más automatizada posible, y en cualquier caso muy estandarizada,
Pues desde el punto de vista humano, digamos, lleva un poco a la despersonalización de lo que haces, de las tareas, en cierto modo a la cosificación del trabajador, del profesional, del ser humano. Pero además, sobre todo si lo ligamos a automatización, y luego volveré a ello, pues puede llevarnos a un planteamiento de desempleo. En la medida que automatizamos, es decir, sustituimos mediante algún tipo de mecanismo físico o software o lo que sea, sustituimos la ejecución de una tarea o varias tareas que antes hacía una persona por una máquina, un software, pues hay un riesgo de desempleo. Entonces, bueno, pues ese riesgo de desempleo es una cosa que ya está sometido también a su debate, que en otros foros se ha hablado, pero aquí prefiero no meterme mucho en ese charco, ¿vale? Y entonces, por una parte, desde hace décadas, como te digo, la eficiencia ha sido bien valorada desde el punto de vista empresarial en general, pero últimamente hay una cierta reacción frente a, bueno, un poco eso por desempleo, por cosificación, ¿vale? Y sin embargo, y esa es un poco la primera gran influencia, el primer gran discurso, llevo desde hace unos pocos años, no muchos, 4 o 5 años, insistiendo en mi opinión personal, de que la eficiencia es un valor en sí mismo, es un bien en sí mismo. Y no solamente lo hablo desde el punto de vista económico, que también, sino incluso desde el punto de vista ético. Y este discurso de alguna forma lo reflexioné y lo he empezado a trasladar a cosas que escribo o a alguna charla, a alguna formación, fundamentalmente a partir de la publicación de mi segundo libro, de Robots en la Sombra, porque he hablado mucho de automatización, precisamente mediante robots software. ¿Cuál es un poco el razonamiento que vengo haciendo desde entonces, desde que publiqué ese libro en 2021? Pues vengo haciendo el discurso, como te digo, de que realmente la eficiencia tiene un valor ético, que es casi una exigencia ética, lo cual te puede sorprender. ¿Por qué? Lo planteo un poco desde el punto de vista, vamos a decir, económico, si quieres incluso macroeconómico, pero ¿en qué sentido? Cuando tú estás, o sea, lo que tú vas a producir normalmente en un sentido económico son productos y servicios que lo hacen las empresas, las organizaciones. Claro, esos productos y servicios que los podemos ver de alguna forma muy aislado, como que es algo, bueno, pues ¿qué es lo que vende una empresa? Pero realmente si lo pensamos con visión amplia, no es eso, o es más que eso. Los productos y servicios son una forma de riqueza. Es lo que luego nosotros como personas queremos consumir, lo que nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y eventualmente a vivir mejor, ¿vale? Desde productos muy básicos, vamos a decir, de tipo de alimentación, por ejemplo, o servicios como el suministro eléctrico, hasta cosas mucho más elevadas como bienes o servicios así de tipo cultural. Pero todos ellos, en el fondo, son una forma de riqueza, más material, más espiritual, pero son una forma de riqueza. Entonces, claro, acuérdate de la ecuación. Entonces, si somos eficientes, eso quiere decir o que producimos más productos y servicios con los mismos recursos, es decir, producimos más riqueza, y la riqueza no es un capricho, es bienestar de las personas, ¿bien? O bien los mismos productos y servicios, la misma riqueza, los producimos con menos recursos. Claro, piensa un poco, más o menos ya te lo he dicho, pero además que cuando estamos hablando de esos productos y servicios, que son cosas importantes, es que está dedicado a satisfacer las necesidades de las personas, son eso, pues me decía, los alimentos, pero puede ser también las medicinas, la vivienda o servicios básicos como la salud y la educación, ¿vale? Entonces, claro, si somos eficientes, eso quiere decir que vamos a producir más productos y servicios de ese estilo, más educación, más sanidad, más vivienda, más cultura, más alimentación, más carreteras, con los mismos recursos. Es decir, vamos a ser más ricos todos, la sociedad en su conjunto. Luego están los temas de distribución, que ya es otra problemática. Entonces parece que eso es bueno. Si lo miramos desde el lado de los recursos, pues podemos producir los mismos o más productos y servicios consumiendo menos recursos.
Menos recursos son, bueno, pues sí, es trabajo de las personas, pero piensa que también pueden ser recursos naturales, recursos de energía, de agua. Eh, y claro, y piensa, por una parte, que desde el lado un poco de la riqueza, de lo que es producir productos y servicios, lo cierto es que, aunque, bueno, no sé tú desde dónde me escuchas, pero te hablo desde España, desde un país occidental y, bueno, con un razonable desarrollo y con una razonable riqueza. Pero hay muchos países, hay millones y millones de personas que no tienen ni siquiera lo necesario casi para comer o para salud. Es decir, que estamos necesitados de producir más riqueza, pero ya no para los países ricos, para los que no son. Como sociedad en su conjunto, como el mundo, tenemos que producir más. Pero por contra, si pensamos del lado de los recursos, también sabemos que tenemos al planeta agotado. Estamos consumiendo pues, combustible fósil, que aparte de la contaminación es que se acabará en algún momento. Estamos consumiendo minerales, estamos generando desperdicios, estamos agotando el planeta. Con lo cual, hombre, sería bueno ser eficientes y utilizar menos recursos, no solamente horas de trabajo de las personas, menos materiales o menos materiales de los que luego pues, pueden contaminar o generar algún otro tipo de efecto adverso. Y es un poco en ese sentido como yo lo razonaba o como yo lo razono todavía en el fondo, el valor ético de la eficiencia. Necesitamos por el bienestar de las personas producir más riqueza, más productos y servicios y necesitamos conservar el planeta. Y en general, no es ante el planeta a lo mejor tan grandilocuente, todo lo que tenemos. Entonces, necesitamos ser eficientes. Sencillamente, necesitamos ser eficientes. Y en esa necesidad, además de llegar a satisfacer necesidades, valga la redundancia, de los más necesitados y conservar el planeta, si no lo ves de otra forma más cercana, yo creo que en sí mismo ya se percibe ese valor ético. Y por eso yo en algún discurso he dicho no solamente que la eficiencia tiene un valor ético, sino que casi es una exigencia ética el ser eficientes, el producir la riqueza que todavía hoy en día no llega a todo el mundo y hacerlo conservando el planeta y haciéndolo sostenible a largo plazo. Ese es mi argumento inicial, eso es mi argumento por el que sostenía, y cuando diga al final, te diré que en el fondo sigo sosteniendo, que la eficiencia no solamente es buena, sino que tiene un valor ético. ¿En qué? Un poco cómo venía el desafío que me lanzaba ese amigo cuando he dado el nombre y en principio no lo voy a dar, aunque si lo escuchas supongo que se va a reconocer. La verdad que me lanzó ese desafío, pues habíamos quedado para tomar unas cañas, no me acuerdo qué estábamos tomando, y en ese momento ya cuando llegó la conversación a este punto nos teníamos que marchar los dos, y entonces no me lo planteo, vamos a decir, del todo organizadamente, del todo detalladamente, pero de alguna forma está claro que él cuestionaba que realmente la eficiencia fuera buena, por lo menos que fuera buena tan en general, ¿vale? Como que a lo mejor había situaciones en que no era tan bueno, que teníamos que plantearnos cuándo intentar realmente ser eficientes o cuándo no serlo, ¿vale? Entonces, como no me llegó a poder formalizar por falta de tiempo la pregunta formalmente, tengo que interpretar un poco, ¿vale? Entonces, aunque te he dicho que yo creo y sigo creyendo que la eficiencia es buena y que tiene un valor ético, lo cierto es que a veces, y un poco como ya te decía al principio, pues también tiene otra cara. Pues un poco como decíamos, si unas formas de conseguir eficiencia en las organizaciones profesionales, sobre todo en fábricas o ese estilo, es mediante procesos o procedimientos muy cerrados, muy mecánicos. Claro, eso para las personas es algo exigente, es algo que es incómodo, es algo además que despersonaliza y que no lleva a la realización, que lleva el trabajo realmente como una carga y no como una forma de realización, sino como, bueno, pues eso, pues algo que no tienes más remedio que hacer para conseguir tu sustento, pero que no es positivo para ti, ¿vale? Pero luego, sobre todo, más allá de eso, lo cierto es que yo creo que indirectamente, sin a veces pensarlo mucho, asociamos eficiencia a automatización, lo cual no es del todo falso. Lo que pasa es que la eficiencia puede ser algo más que automatización. Y claro, cuando pensamos en automatización, hay otros dos elementos de la cara negativa o posible cara negativa de esa eficiencia. Por una parte, si automatizamos mucho, hay la pregunta, que también está un debate en ambiente, como te decía antes, no voy a entrar en él, aunque estoy escribiendo sobre él recientemente, sobre el empleo, ¿vale? Si automatizamos mucho buscando esa eficiencia, mucho,
pues puede generarse un desempleo masivo y estructural. Claro, es un desempleo masivo y estructural, pues bueno, por una parte, quien se ve afectado por ese desempleo le plantea un problema casi de supervivencia o de subsistencia, pero que incluso aunque lo paliáramos con otras posibles medidas como la renta básica universal o algo por el estilo, también se plantea un poco, pues, aunque a veces vemos el trabajo como algo malo, muchas veces un elemento de realización, encontrar sentido a tu vida. Entonces, ¿qué pasa si no tienes trabajo? ¿Qué pasa de que no es sentido de tu vida o con eso que aportas tú un poco a la sociedad? Entonces, bueno, pues es una problemática, eso es cierto. Y luego hay otro planteamiento que también últimamente ha salido en alguna charla, algún evento que he estado o algún podcast, que tiene que ver un poco, voy a llamarle con la externalización de tareas humanas. Esto tiene mucho que ver, sobre todo ahora, con la gran llegada de la inteligencia artificial. Hay tareas, que hasta ahora eran tareas cognitivas, consideramos muy humanas, que ahora las puede realizar la inteligencia artificial y se pueden automatizar y que tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con escribir, tienen que ver, pues eso, con crear, con pensar. Y cosas que en el fondo, depende por supuesto de la persona, pero más allá de que necesitemos un salario, es que nos gusta hacer, es que nos gusta hacer. Y no solamente nos gusta, es que nos realiza, nos desarrolla. Y pueden ser eventualmente, y más ahora con la inteligencia artificial, ser externalizadas y automatizadas en algo externo. Entonces, estos son, bueno, no sé si mi amigo está pensando en estas cosas, pero supongo que está pensando en cosas parecidas a esto. Y claro, eso es un poco el desafío, es decir, entonces, ¿queremos de verdad tanta eficiencia? Bueno, te doy un poco mi respuesta, que no me va a mover mucho de mi posición inicial, pero sí voy a añadir algún pequeño matiz. Primero, a nivel conceptual, distinguir un poco lo que es eficiencia de automatización. Tienen mucho que ver, pero puede haber mecanismos de eficiencia que no son vía automatización, que hay otras formas de hacerlo. Pero eso es antes una puntualización, como te digo, más conceptual, no tanto del razonamiento. Entonces, lo que yo sí mantengo, la eficiencia es básicamente buena y creo que debemos ser eficientes o ser capaces de ser eficientes. Ya te voy a decir por qué cambio ligeramente esa frase, ser capaces de ser eficientes. Entonces, tener esa capacidad de producir más con menos recursos y luego, de alguna forma, pues gestionar o decidir qué queremos hacer. Te voy a poner un paralelismo, que es otro tema también un poco empresarial, pero espero que te interese, con el mundo de la innovación, ¿vale? En el mundo de la innovación se habla un poco de las teorías que hay, ¿vale? En general tendemos a pensar que cuando tú quieres innovar, sobre todo innovar en el mercado, lanzar un producto o servicio o una tecnología nueva al mercado, pensamos en general espontáneamente que es bueno ser el primero, ¿vale? Que la empresa que es más innovadora, que saca antes las cosas al mercado, es la que va a conseguir luego cuota de mercado y que su negocio vaya bien. Lo cierto, en alguna clase que he dado alguna vez sobre temas de innovación, he enseñado algunos datos que demuestran que no siempre es así. Que hay veces que sí, que el que primero que lanza algo consigue una cuota de mercado, pero con bastante frecuencia, más de lo que normalmente pensamos, no es el primero que lo lanza el que consigue la ventaja, sino a veces el segundo o el tercero. Normalmente hay gente que sí va rápido, pero no el primero, que a lo mejor el primero se encuentra, bueno, pues que no ha acertado o con algún tipo de problema, o simplemente no ha acertado en el timing, ¿vale? Entonces, en general, tiende a ser bueno desde un punto de vista de innovación y de crecimiento, lanzar las cosas pronto al mercado, pero no está claro que lo mejor sea ser el primero. Entonces, un razonamiento que sí se hace es que las empresas, cuando quieren lanzar un producto, un servicio al mercado, no te sigue un proceso, más simple o más complejo, pero es un proceso, no es inmediato. Y entonces lo que suele ser un buen valor estratégico es que tu proceso de desarrollar tu servicio sea muy rápido. ¿Por qué? Porque si tú eres muy rápido, tú puedes decidir con visión estratégica si te interesa ser el primero o no. Ya según cuál sea tu razonamiento estratégico, cómo veas el mercado o lo que sea. Si eres lento no puedes decidir. O sea, si alguien es más rápido que tú, lo va a lanzar más rápido y esa opción ya no la tienes. ¿Vale? Entonces, si tú eres rápido en tu generación del producto o servicio, ya decides. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, con la eficiencia yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que sí hay que ser eficiente, hay que tener la capacidad para ser eficiente y si en algún momento, por alguno de los temas, como te decía, pues a lo mejor de alineación o de que sea poco humano o algo así, decides parar y no aplicar esa eficiencia,
que esté en tu mano decidirlo, pero no porque seas ineficiente, sino porque decides a lo mejor alguna automatización no hacerla o algún tema que causaría desempleo entre tus trabajadores, no asumirlo por lo menos a corto plazo mientras haces un reskilling, un upskilling o lo que sea, ¿vale? En cierto modo, este razonamiento también, otro paralelismo que a veces pienso con un discurso que también hay mucho debate sobre si la tecnología es neutral o no es neutral, si hay tecnologías buenas y malas en sí mismas. Yo sostengo que la tecnología es neutral, aunque hay gente para todo tipo de color, y es el uso que hacemos de ella el que puede ser bueno, malo o medio pensionista. Entonces, bueno, pues un poco, si te junto todo esto, un poco lo que era mi planteamiento inicial sobre la eficiencia y un poco el desafío, cómo lo he entendido y el razonamiento que hago, sigo manteniendo que la eficiencia es esencialmente buena, que es algo que tenemos que buscar, que es casi una exigencia ya no solamente económica, que también, sino también es casi una exigencia, o sin casi, una exigencia ética, y solamente lo voy a matizar ligeramente, que a pesar de todo no es un valor absoluto, que puedes tener que poner el equilibrio entre la eficiencia en un caso concreto y alguna posible consecuencia, que en un caso concreto pueda ser negativo en un ámbito que le das una importancia mayor, y sobre todo que aunque la eficiencia básicamente es buena, pues también depende cómo lo utilizamos. Si lo utilizamos para despidos masivos, pues hombre, a lo mejor por lo menos puntualmente no es tan buena. Y bueno, pues básicamente ese es mi razonamiento inicial, la pega y el discurso final, pero que en el fondo, aunque le he puesto algún ligero matiz, tras razonar sobre las pegas, sigo apostando por la eficiencia como algo bueno, por supuesto bueno económicamente, por supuesto algo bueno para las empresas y las administraciones, incluso para las personas o los profesionales individuales, y sigo destacando su valor ético, aunque siempre contemplándolo un poco en el conjunto de otros posibles elementos a considerar. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, no sé es qué te parece el razonamiento, pero bueno, aquí te lo dejo, ¿vale? Y bueno, si Dios quiere, la próxima semana, ya muy cerca de Navidad, pero creo que la próxima semana todavía habrá episodio de Divergencias, pues daré el que puede que sea el último episodio de este año. Bien, venga, pues te espero entonces.